Buenas tardes al público general que nos está viendo el día de hoy. Nosotros somos estudiantes de la carrera Médico Cirujano de la FES Iztacala, UNAM. Mi compañero Torres de la Cruz Diego y yo, su servidora Esparza Álvarez Elizabeth, les platicaremos sobre la enfermedad insuficiencia renal crónica. Esta presentación está coordinada por el Dr. Salazar González Jorge, médico urgenciólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sin más que decir, damos inicio a esta presentación. Comenzaremos con la definición de esta enfermedad. Es insuficiencia renal crónica cuando tiene código G3A a G5, tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto, por más de 3 meses. La enfermedad renal crónica se diagnostica si durante mayor de 3 meses persisten anomalías renales, estructurales o funcionales o la tasa de filtración glomerular es menor de 60 mililitros por minuto, 1.73 metros al cuadrado. La insuficiencia renal crónica se diagnostica en personas con enfermedad renal crónica y una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto, 1.73 metros al cuadrado. La insuficiencia renal crónica se refiere a las categorías G3, G5 de la enfermedad renal crónica, mientras que la categoría G5 es la insuficiencia renal crónica terminal. Hay criterios como tiempo de duración mayor de 3 meses, tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto, 1.73 metros al cuadrado. Categorías G3A, G5. Dentro de las etiologías más frecuentes podemos encontrar la nefropatía diabética por angiosclerosis glomerular o glomerulosclerosis por microangiopatía. Es por glomerulosclerosis, angiosclerosis, microangiopatía y macroangiopatía. En la tabla de abajo podemos ver la división entre los estadios y los síntomas. En el estadio 1 se encuentra asintomática, a los 5 años silente. Tiene 5 años función renal normal. En el estadio 3, microalbuminuria más 30 miligramos de ALF entre 24 horas o 20 miligramos litro de orina. En los 15 años encontramos proteinuria, síndrome nefrótico, creatinina mayor a 1.3 a 1.5, glomerulosclerosis, engrosamiento de las membranas basales. 20 años, estadio 5, glomerulosclerosis, lesiones nodulares, fibrosis intersticial, atrofia tubular. La segunda etiología más frecuente es la hipertensión arterial. Provoca hipertrofia glomerular con la consiguiente disfunción del glomérulo, aumento de la permeabilidad y excreción de proteínas y aumento de la poscarga glomerular debido a vasoconstricción de la arteriola glomerular eferente. En el punto número 3 encontramos las metabólicas como hiperuricemia con formación de cristales y en el último punto, en el número 4, encontramos hipoplasia renal. Resumen, tratamiento de insuficiencia renal crónica, GOLS hospitalario. Tendremos una mnemotecnia utilizada como un GOLS hospitalario. En la letra D encontramos dieta, en la letra D encontramos diálisis, en la E edema, en la A anemia, en la A acidosis, en la A albúmina, en la K hipo o hipercalemia, incluso se puede tomar en cuenta la hipermagnesemia, en H tendremos hipertensión, P de peritonitis, P de hiperfosfatemia y S de secundarios, tomando en cuenta la gastritis, gastroenteritis, EIR para diabetes mellitus tipo 2, catéter disfuncional, tunelitis, infección en sitio de inserción de catéter migrado, etc.
D. Dieta y solución de base. 250 ml de solución glucosada al 5% para 24 horas para mantener vena permeable. No se recomienda administrar grandes cantidades de volumen ni soluciones cristaloides, ya que por su alto contenido de sodio y agua pueden ocasionar aumento de la presión arterial y edema. Alternativamente, 250 ml de SG al 5% más 5 ámpulas de bicarbonato para 8 horas si el paciente tiene hipercalemia o acidosis, y 40 gramos de proteínas de AUBB, 2 gramos de sal y 800 ml en 24 horas. Proteínas de alto valor biológico. Son proteínas de alta calidad ricas en aminoácidos esenciales, finas, que no aumentan y más bien disminuyen el daño glomerular renal. Estas proteínas son clásicamente la clara de huevo y la leche por su contenido de caseinato de calcio. Ahora bien, debemos suprimir el consumo de proteínas de bajo valor biológico, ya que no aportan aminoácidos esenciales y causan mayor daño renal. Las proteínas de bajo valor biológico dan menor aporte de aminoácidos esenciales, entre ellas son la carne de res, el pollo, el hígado, las vísceras y los embutidos. Las proteínas son ácidas, acidifican el pH sanguíneo y proporcionan una carga ácida al riñón. A mayor consumo de proteínas, mayor aumento de la urea producida por el hígado, y la urea se elimina por vía renal. A mayor eliminación de urea, mayor estrés renal. Una elevada ingesta de proteínas ejerce un mayor estrés al riñón para eliminar la urea producida por el hígado. Esto acelera el daño renal en un riñón enfermo, reduciendo la tasa de filtración glomerular y mayor elevación de ácidos, tales como urea, nitrógeno ureico en sangre y creatinina. La baja ingesta proteica disminuye estrés renal por la eliminación de urea. La eliminación de urea está alterada y reducida en un paciente con nefropatía. DI, diálisis. Hay varios tipos como hemodiálisis, diálisis peritoneal crónica ambulatoria manual, diálisis peritoneal intermitente en hospital y diálisis peritoneal de urgencia. La hemodiálisis. Los hemodiálisis se realizan de 1 a 3 veces por semana, con un tiempo entre 2 a 3 horas. Esto va a depender de cada paciente. La hemodiálisis se realiza en un centro para diálisis especial. Se hacen generalmente 3 tratamientos o sesiones a la semana, pero esto puede variar en cada paciente, siendo de 1 a 3 sesiones por semana. El paciente puede sentirse cansado durante varias horas después de la diálisis. El tratamiento dura aproximadamente de 3 a 4 horas cada vez. Sin embargo, esto se puede ajustar a cada paciente, siendo lo mínimo 2 horas. Durante la hemodiálisis se bombea la sangre a través de un filtro conocido como dializador. La máquina de diálisis bombea la sangre a través del filtro y la devuelve al organismo. Durante el proceso, la máquina de diálisis verifica la presión arterial y controla qué tan rápido fluye la sangre a través del filtro.
poner en la nota los días y la hora de la hemodiálisis. Dentro de la diálisis peritoneal se manejan bolsas de filtración que tienen diferentes concentraciones de glucosa. Al tener mayor concentración de glucosa, jalan más agua, y al tener menor concentración de glucosa, jalan menos agua. Las de mayor concentración de glucosa producen mayor desgaste peritoneal. Lo que producen las bolsas de diálisis es un estado hiperosmolar intraperitoneal por la concentración de glucosa con fin de producir una circulación o flujo de agua desde un espacio hipoosmolar a un espacio hiperosmolar. A todo esto se le llama mecanismo de ultrafiltración. Las recomendaciones para el uso adecuado de las bolsas de diálisis es que mientras mayor concentración de glucosa tengan, como las de 2.5% y 4.25%, desgastan más el peritoneo, y mientras mayor concentración de glucosa tengan, como las de 2.5 y 4.25, pueden producir hiperglicemia, sobre todo en pacientes diabéticos. A mayor frecuencia, en cuanto tiempos de estancia en cavidad, se produce mayor desgaste peritoneal y elevación de la glucemia. El abuso de recambios con tiempos menores a 6 horas o el exceso de recambios cada 30 minutos puede desgastar el peritoneo. Tanto el aumento de frecuencia de recambios, más de 4 al día o cada 30 minutos, tanto como el abuso crónico o con cierta frecuencia de bolsas con mayor concentración de glucosa, como al 4.5%, pueden desgastar más el peritoneo. La diálisis peritoneal es fuente de pérdida de albúmina. La diálisis peritoneal produce pérdidas de ácido fólico y el déficit de tiamina se le ha asociado con mala absorción intestinal y a la diálisis. Diálisis peritoneal. Se divide en diálisis peritoneal crónica ambulatoria en casa, diálisis peritoneal intermitente en hospital y diálisis de urgencia. La diálisis peritoneal continua ambulatoria manual es cada 6 horas o con máquina Home Choice durante la noche. Este es el que se hace el paciente en casa. El paciente diestro puede hacerse en agudo cada 30 minutos cuando tenga indicación de urgencia o mucho edema. Diálisis peritoneal intermitente en hospital. Hay 3 formas. Primera, en agudo cada 30 minutos cuando tiene indicaciones de urgencia. Segunda, de rutina. Es igual que diálisis peritoneal crónica ambulatoria a 20 a 30 baños o recambios cada 6 horas. Tercera, en agudo, combinado con de rutina. Por ejemplo, paciente con gran edema, hacemos 5 en agudo cada 30 minutos y luego en diálisis peritoneal crónica ambulatoria cada 6 horas. Procedimiento de diálisis peritoneal intermitente. Se le llama diálisis peritoneal intermitente cuando el paciente por alguna razón no se dializa en casa y acude al hospital según requerimiento, el cual normalmente es cada 15 días en promedio, más o menos 7 días. Para ello hay 2 formas. Diálisis peritoneal intermitente en agudo con estancia en cavidad 30 minutos de 25 a 30 baños o recambios. Este se usa cuando haya una indicación de urgencia o emergencia como edema agudo pulmonar, retención hídrica muy importante, etc. Se usan los mismos criterios para diálisis de urgencia.
Diálisis peritoneal intermitente en agudo más rutina. Puede usarse solo 15 baños o recambios en agudo cada 30 minutos, o solo algunos, y luego continuar cada 6 horas, o realizar los 25 a 30 baños o recambios en agudo. Se valora cada caso. Diálisis peritoneal intermitente con baños cada 6 horas con 2000 de solución dializante al 1.5%, al 2.5% o al 4.25% según corresponda hasta completar 30 baños. Se pueden alternar según las necesidades. Este se usa cuando viene de rutina a dializarse sin tener una indicación de urgencia en agudo. Ver indicaciones de urgencia, emergencia en agudo. Es la más usada. Diálisis peritoneal de urgencia. Es un procedimiento que tiene indicaciones de urgencia o emergencia. Es un agudo con estancia en cavidad de 30 minutos, 25 a 30 baños o recambios. Las indicaciones de diálisis de urgencia en agudo. Es una diálisis en agudo. Una diálisis en agudo siempre es de urgencia. Al hablar de agudo, es hablar de urgencia dialítica. Al hablar de agudo, es hablar de estancia en cavidad de 30 minutos. Las diálisis en agudo siempre tiene una indicación de urgencia. Menos grave, por ejemplo, edema 4 cruces, o emergencia, más grave, por ejemplo, edema agudo pulmonar. Estas indicaciones son tanto para la instalación urgente de catéter por primera vez e iniciar diálisis en agudo, como para diálisis en agudo en paciente que ya tiene catéter, tanto para diálisis peritoneal como para hemodiálisis. Las indicaciones de diálisis de emergencia. Edema agudo pulmonar se asocia a valores de creatinina mayor a 10. La acidosis metabólica refractaria al tratamiento médico se asocia a creatinina mayor a 10 miligramos sobre decilitro con un pH menor a 7.2. La hipertensión refractaria a tratamiento con daño a órgano blanco y las crisis hipertensivas de difícil control con daño a órgano blanco. Neumonitis urémica se asocia a creatinina mayor de 10. Hipercalemia con traducción de electrocardiograma, potasio mayor a 7. Se asocia a valores de creatinina mayor de 10. Encefalopatía urémica. Se asocia a creatinina mayor de 10. En la hipercalemia con cambios en el electrocardiograma o calocitosis observamos ondas T altas y simétricas, sobre todo en derivaciones precordiales, imágenes de bloqueo de rama, taquicardia ventricular, otras arritmias, etc. La pericarditis urémica se asocia a creatinina mayor a 10, el derrame pericárdico por pericarditis urémica y retención hídrica importante, edema 5 cruces. Manejo del edema, retención hídrica, derrame pleural. Furosemida 40 miligramos intravenosa cada 8 horas si todavía orina. Diurético de techo alto que actúa en el asa gruesa ascendente de Henle. Esta zona es región hipotónica. La furosemida posee un efecto vasodilatador mediado por la prostaciclina PGI2, mismo que es inhibido por AINES. Su producción es inhibida indirectamente por los AINE, al inhibir las enzimas ciclooxigenasas COX-1 y COX-2. Diálisis aguda peritoneal con 2000 de solución para diálisis al 1.5% o 2.5%, con estancia de 30 minutos o con recambios cada 6 horas, alternando bolsas al 1.5% o al 2.5%
con bolsas al 4.25%, si es necesario con relación 2:1 o 3:1, balances negativos. Se programa a 25 recambios cada 30 minutos o cada 6 horas, según se haya elegido. La alternativa con solución dializante al 4.25% se puede suspender cuando se controla el edema, que generalmente sucede antes de los 25 recambios. Una vez controlado el edema, se puede continuar con recambios cada 6 horas. Recordar que cada 30 minutos desgastan más el peritoneo. Con puramente solución dializante al 1.5 o 2.5%. O alternar entre estas 1:1 o 2:1. Eso dependerá de cada caso, hasta completar 25 baños. La solución para diálisis al 1.5%, punto amarillo, son de mantenimiento cuando no hay edema. La solución para diálisis al 4.25%, punto rojo, es para manejo del edema. La solución para diálisis al 2.5%, punto verde, y 4.25% puede elevar los niveles séricos de glucosa. El uso frecuente de la solución para diálisis al 4.25% puede desgastar el peritoneo. Un balance negativo, sale más de la que entra. Hemodiálisis. Albúmina, un frasco intravenosa cada 8 horas hasta llevar albúmina sérica a 3.5 gramos. Recordar agregar más furosemida 40 miligramos intravenosa cada 8 horas para lograr mejor efecto si todavía orina. Mejora la presión oncótica, lo que promueve el paso de agua del intersticio y los tejidos, piel y tejido subcutáneo, al torrente vascular, mejorando el edema. Mejora el rendimiento de la furosemida. En ocasiones, cuando pareciera que la furosemida ya no tiene efecto agregando albúmina, el paciente vuelve a orinar. Anemia. Las causas más frecuentes de anemia son: número 1, la disminución de la producción de eritropoyetina; número 2, la deficiencia de hierro, ácido fólico, vitamina 9 y vitamina B12; 3, la uremia provoca disfunción plaquetaria que provoca sangrados, hemólisis por uremia; 4, hemólisis por hemodiálisis. Transfundir con hemoglobina menor de 7.0. Transfundir un paquete globular en 3 horas. Un paquete globular de 250 mililitros eleva en promedio 1.5 gramos de hemoglobina. Mantener hemoglobina por arriba de 10 es lo ideal. Eritropoyetina, 14.000 unidades internacionales por semana subcutáneo. Esta dosis puede variar mucho. Aporte de hematínicos, hierro, ácido fólico más complejo B, nutrición adecuada. Control de la uremia con diálisis para disminuir hemólisis y disfunción plaquetaria. Recordar que la hemodiálisis puede producir hemólisis. La hemólisis se puede producir por la uremia y la hemodiálisis. La uremia produce hemólisis y disfunción plaquetaria. La disfunción plaquetaria produce sangrado. A. Albúmina. Albúmina 25%, un frasco intravenosa cada 8 horas hasta llevar albúmina sérica a 3.5 gramos. Mantener una albúmina sérica mayor de 3.5 y proteínas totales mayor de 6 a 7 gramos por decilitro. La diálisis peritoneal es fuente de pérdida de albúmina. La albúmina ayuda al control del edema.
Acidosis. Mantener acidosis en rangos aceptables con un pH de 7.30 como mínimo, en un rango entre 7.28 a 7.30 y el bicarbonato entre 15 y 20. Bicarbonato a un miliequivalente por kilogramo por dosis. En general, 10 ámpulas de bicarbonato en bolo para 30 minutos. Valorar siguientes de acuerdo a gasometría, la frecuencia de administración de bicarbonato en bolo y por ende la toma de gasometría puede variar, pero en general es bien aceptado una frecuencia de administración cada 8 horas, pero esto va a depender de cada paciente. Valorar. Dejar infusión de bicarbonato 250 mililitros de solución glucosada al 5% más 5 a 10 ámpulas de bicarbonato para 8 horas. Hacer controles de gasometría. Bicarbonato de sodio oral de 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas. Puede provocar náuseas y vómitos. K. Manejo de hipercalemia. Potasio igual o mayor de 5. La hipercalemia se asocia a hipermagnesemia y el tratamiento para hipercalemia baja también los niveles de magnesio. Recuerda que el potasio y el magnesio siempre se relacionan juntos. Se afectan igual para arriba, hiper, o para abajo, hipo. Ver hipocalemia. Sin embargo, la causa más común de hipermagnesemia en el paciente con insuficiencia renal crónica es la ingestión de antiácidos. El tratamiento es similar a hipercalemia, con furosemida, bicarbonato, gluconato de calcio o cloruro de calcio como antagonistas. La furosemida es un diurético que inhibe la reabsorción de sodio y cloro a nivel de la rama ascendente del asa de Henle, túbulos proximal y distal, aumentando la excreción de agua, sodio, cloruros, potasio, calcio, magnesio, amonio y posiblemente fosfatos. Tipos de eliminación cuando el potasio es mayor a 5. En la eliminación intestinal se usa novefazol oral, resina de intercambio iónico, potasio por calcio y la diálisis peritoneal. En la eliminación renal, furosemida de 40 miligramos vía intravenosa cada 8 horas. Es un diurético de techo alto que actúa en el asa gruesa de Henle, que es un medio hipotónico. Redistribución. Cuando potasio es mayor de 6.5. Estas soluciones o fármacos redistribuyen tanto el potasio, magnesio como el fósforo. Se llaman soluciones o fármacos polarizantes porque redistribuyen el potasio a nivel intracelular y el sodio lo sacan a nivel extracelular a través de la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa. A esto se le llama polarizar la célula. Una célula polarizada es cuando el potasio está dentro de la célula y el sodio fuera de la célula. El tratamiento con insulina, bicarbonato y en general todo el de redistribución va a redistribuir tanto el potasio como el fósforo y el magnesio, por lo que bajan los niveles séricos de estos. El alcalinizar el suero activa la bomba ATPasa sodio-potasio. La frecuencia de administración de bicarbonato en bolo puede variar, pero en general es bien aceptado una frecuencia de administración cada 8 horas, pero esto va a depender de cada paciente y de los valores séricos de potasio. Valorar. Dejar infusión de bicarbonato 250 mililitros de solución glucosada al 5% más 5 a 10 ámpulas de bicarbonato para 8 horas. Hacer controles de gasometría.
y 5 a 10 ámpulas de bicarbonato de sodio para 30 minutos, valorar cada 8 horas. Salbutamol, 2 disparos cada 6 horas. Normalmente, la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos median el intercambio de potasio intracelular. La estimulación adrenérgica polariza la célula redistribuyendo el potasio al interior de la célula a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. Su mecanismo de acción está basado en la activación del sistema adenilatociclasa intracelular, que activa la bomba sodio-potasio ATPasa, facilitando la entrada del potasio en el músculo esquelético independientemente del efecto de la insulina. $250 mililitros de solución glucosada al 5% más 3 unidades de insulina de acción rápida más 5 ámpulas de bicarbonato para 8 horas. Alternativo, dar 250 mililitros de solución glucosada al 5% más 5 ámpulas de bicarbonato para 8 horas si hay riesgo de hipoglucemia. El alcalinizar el suero activa la bomba ATPasa sodio-potasio. La insulina mete la glucosa a la célula. Al ir entrando la glucosa a la célula, esta jala al potasio, fósforo y magnesio, llevándoselos consigo al espacio intracelular. Dextrosa 50% más 5 unidades de insulina de acción rápida para 30 minutos. Vigilar datos de hipoglucemia. Se recomienda en hipercalemia grave mayor de 7 dar. Antagonista de membrana. No provoca alteraciones en niveles séricos de potasio. Gluconato de calcio. 1 gramo intravenosa cada 8 horas. Protector miocárdico. Invierte los efectos de la membrana. Antagoniza la anomalía de la conducción cardíaca. Antagonista de los efectos tóxicos en la fibra miocárdica, antagonista de membrana, estabiliza los diferenciales de potencial transmembrana de reposo y umbral de la membrana miocárdica. No baja los niveles de potasio sérico. Hipertensión. Los diuréticos de asa gruesa ascendente de Henle, furosemida 40 miligramos vía intravenosa cada 8 horas. Los IECAS, enalapril 10 miligramos cada 8 horas. Dosis máxima 40 miligramos al día. Los ARA-2, los sartán 50 miligramos cada 12 horas. Dosis máxima 100 miligramos al día en una o dos dosis. Y los bloqueadores de calcio, nifedipina, dosis máxima 120 miligramos al día. Alfa bloqueadores. Prazosin, vía oral. Bit-Bit, es decir, dividida en 2 o 3 dosis. Usualmente iniciar de 1 a 3 miligramos cada 8 horas. Dosis máxima 40 miligramos por día. Donadores de óxido nítrico. Isosorbide 10 miligramos cada 8 horas. Nefrectomía en refractaria. Manejo de hiperfosfatemia. La dieta, quelantes de fosfato, carbonato de calcio como quelante de fosfato forma un complejo insoluble con fósforo a nivel intestinal. Sevelamer, que es quelante de fósforo a nivel intestinal sin calcio ni aluminio y puede reducir el ácido úrico y el colesterol, lo cual es benéfico. Sevelamer, hidrocloruro de Renaguel 800, cada cápsula tiene 800 miligramos. Fósforo 800 miligramos a 1600 miligramos cada 8 horas. De 1 a 2 cápsulas cada 8 horas con las comidas. Con la diálisis peritoneal se consigue la eliminación de 900 miligramos de fósforo en las 2 primeras horas de cada sesión. Síntomas de hiperfosfatemia. El aumento del fósforo sérico
También puede producir picor de la piel, prurito, ojos rojos, dolor en los huesos y fracturas. Peritonitis por diálisis: 60% Staphylococcus aureus y Streptococcus epidermidis, 40% Escherichia coli. Diagnóstico: líquido de ascitis turbio con más de 100 leucocitos totales y mayor del 50% de polimorfonucleares neutrófilos. Se diagnostica con cuenta celular de mayor de 100 células por milímetro cúbico, leucocitos, con predominio de polimorfonucleares, es decir, mayor del 50% de polimorfonucleares neutrófilos. De 1 a 2 gramos de vancomicina en un baño nocturno si se dializa manual. Si se dializa en máquina, hacer un baño manual a las 12 horas o bien 6 horas antes del inicio de la diálisis con máquina y dejar el líquido adentro hasta la noche que se dializa con la máquina. Si está en diálisis peritoneal continua ambulatoria, dejar el antibiótico en el último recambio de la noche. La frecuencia de las dosis se aplican de acuerdo a las necesidades y a la respuesta clínica, pero en principio 1 a 2 dosis a la semana. Presentación en el IMSS: ampolletas de 500 miligramos. En la administración intraperitoneal de vancomicina en pacientes con diálisis peritoneal se ha observado el desarrollo de peritonitis química, que puede variar desde turbidez en el líquido de diálisis hasta desarrollo de dolor abdominal y fiebre. La estancia mínima del antibiótico debe ser de 6 horas en cavidad. Imipenem, ampolletas de 500 miligramos, una cada 24 horas. Se puede usar en días consecutivos. Presentación IMSS: ampolletas de 500 miligramos. Salen 5 ampolletas por receta. Nota: la estancia mínima del antibiótico debe ser de 6 horas en cavidad. Secundarios: para la gastritis urémica, omeprazol 40 miligramos vía intravenosa cada 12 horas. Metoclopramida 10 miligramos vía intravenosa cada 8 horas para náusea y vómito. Sucralfato, tableta de 1 gramo cada 8 horas. Diluir en medio vaso de agua cada 8 horas o 30 minutos preprandial. Gastroenteritis urémica. Loperamida 2 miligramos cada 8 horas. Valorar metronidazol 500 miligramos intravenosa cada 8 horas. Valorar ciprofloxacina 400 miligramos intravenosa cada 12 horas. Hiponatremia: sodio bajo menor a 135. Sin embargo, valores menores de 123 a 125 hablan de un déficit real de sodio y pueden dar sintomatología de hiponatremia, por ejemplo, encefalopatía y letargia, y requerir adicionar sodio en la solución. Agregar sodio solamente que el paciente presente síntomas de encefalopatía y o crisis compulsivas. Tener mucho cuidado de administrar sodio y valorar riesgos y beneficios a un paciente con insuficiencia renal crónica, que tenga retención hídrica severa, derrame pleural e hipertensión descontrolada. Por eso yo solo recomiendo la administración de sodio en los casos que haya crisis convulsiva o encefalopatía severa. Tomando en cuenta que se reporta un sodio de 123 a 125, se recomienda pasar la mitad del déficit que se necesita para corregir de 10 a 12 miliequivalentes en 24 horas, lo que correspondería a pasar aproximadamente 300 miliequivalentes en 24 horas. Por ejemplo,
250 mililitros de solución salina más 3 ámpulas de cloruro de sodio al 17.7% cada 8 horas. Esta solución proporciona bajo volumen para evitar el riesgo de edema y aporta 128.5 miliequivalentes cada 8 horas, 385 miliequivalentes en 24 horas, ya tomando en cuenta los requerimientos diarios de sodio de 60 miliequivalentes en 24 horas. Con esta solución, la corrección de sodio será lenta a un ritmo aproximado en teoría de 5 a 6 miliequivalentes séricos en 24 horas. En la realidad y en la práctica es menor la corrección, pero es segura sin precipitar edema, hipertensión y mejora la encefalopatía y o las crisis convulsivas. Cualquier déficit mayor de 12 miliequivalentes está en riesgo de precipitar una crisis convulsiva. Considerar que normalmente un paciente con insuficiencia renal crónica tiene sodio entre 127 y 134 y no necesita corrección de sodio. En promedio, la mayoría andan en un rango aceptable y asintomáticos, entre 128 y 129, y no necesitan adicionar sodio en las soluciones, más bien hay que eliminar agua. En el esquema de insulina rápida, menos de 180, nada. Entre 180 y 240, de 3 a 4 unidades. Entre 240 a 400, de 6 a 8 unidades. Y más de 400, de 8 a 10 unidades. Disfunción de catéter. Catéter disfuncional. Por: número 1. Catéter tapado de forma frecuente con fibrina. Coágulo factor 1A. La causa más frecuente de obstrucción del catéter, coloquialmente llamado tapado, es la formación de trombos de fibrina, o sea, coágulos factor 1A. Poner 1 mililitro de heparina por bolsa de 2000 mililitros en cada recambio, o solo en algunos recambios, por un periodo corto de 24 a 72 horas, evitando se presente sangrado. Posteriormente, valorar la salida adecuada del líquido, volverlo a repetir cuando se requiera. Migración de catéter. En la cardiomiopatía dilatada, la uremia es causa de miocardiopatía dilatada. Sin embargo, el desarrollo o aparición de miocardiopatía dilatada en el paciente con insuficiencia renal crónica es debido a varias causas que actúan en forma conjunta: uremia, hipertensión arterial sistémica, anemia y sobrecarga de volumen. Cálculo de filtración glomerular. Fórmula de Crocroft. Filtración glomerular igual 140 menos edad por peso entre 72 por creatinina. El resultado en mujeres se multiplica por 0.85. La enfermedad renal crónica se diagnostica si durante más de 3 meses persisten anomalías renales estructurales o funcionales, o la tasa de filtración glomerular es menor de 60 mililitros minuto 1.73 metros cuadrados. La insuficiencia renal crónica se diagnostica en personas con enfermedad renal crónica y una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros minuto 1.73 metros cuadrados. La insuficiencia renal crónica se refiere a las categorías G3, G5 de la enfermedad renal crónica, mientras que la categoría G5 es la insuficiencia renal crónica terminal. Los valores de A1, A2 y A3 en este esquema se basan en el cociente albúmina-creatinina y se expresan en miligramos-gramos o miligramos-milosmoles. Chronic Kidney Disease.
Enfermedad renal crónica. Glomerular filtration rate, tasa de filtración glomerular e índice de filtración glomerular. El paciente con insuficiencia renal crónica tiene hiponatremia hipotónica, hipoosmolar, hipervolémica dilucional, sodio total normal, exceso de agua corporal total, hipervolemia y edema. Es hipotónica porque está diluido aunque tenga el sodio total normal, es decir, hay exceso de agua y sodio total normal. El sodio total es normal, pero hay hipotonicidad debido a la hipervolemia. El suero es hipotónico por exceso de agua con sodio normal. Por ejemplo, se presenta en insuficiencia renal crónica KDOQI, sobre todo grado 4 y grado 5. Cirrosis, edema anasarca, hipoproteinemias severas con albúmina menor de 1.5 a 2 gramos sobre decilitro y síndrome nefrótico. Proteínas totales normal de 6 a 8 gramos por decilitro. Albúmina normal 3.5 a 5.5 gramos por decilitro. Calcio normal de 8 a 10, promedio 9. Hipocalcemia, menor de 7 a 8. Hipercalcemia, mayor de 10. Abreviaturas. K, manejo de hipercalemia. P, manejo de hiperfosfatemia. E, manejo del edema. C, carbonato de calcio como suplemento de calcio para aporte y compensación de las pérdidas renales y mejorar osteodistrofia renal. El aporte de calcio debe frenar la paratormona.